Siendo las 13:50, damos inicio a nuestra clase teórica sobre patología uveal. Soy la doctora Patricia González del Hospital Almenara. Quienes no me conocen, hoy vamos a hablar sobre patología uveal. Pero antes de hablar de la patología uveal, me gustaría recordarles qué cosa es la uvea y qué es el tracto uveal. Entonces, algo que quiero que recuerden es esto. La uvea, todo el tracto uveal, está constituido por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿Ya? No olviden esto, vamos a recordarlo y para vuestra práctica también les va a ser útil. Aquí tenemos un espécimen de un ojo normal, de un paciente cadáver, y observen cómo es la uvea, el color. Antes se decía que era el color de una uva, por eso viene de uvea, ¿ya? Entonces ese color marrón por el pigmento. Entonces miren acá el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Si nosotros sacamos la esclera, podemos observar esa parte. Un ratito que voy a hacer una captura de pantalla. Bueno, entonces no olviden, esta es la estructura: iris, cuerpo ciliar y coroides. Continuamos. Entonces, decimos que el tracto uveal es una capa vascular pigmentada, miren cuán pigmentada es, situada entre la retina, que es esta parte, y la esclera. ¿Ya? Nunca se olvide. Vamos a hablar de uveitis, que es la clase en sí. El concepto de uveitis es una inflamación del tracto uveal, del que hemos hablado, una inflamación que puede ser a nivel del iris, cuerpo ciliar o coroides. Puede responder a algún tipo de inflamación ocular, donde va a producirse acúmulo de linfocitos y plasmocitos, y esta es la condición en la que se ve la córnea cuando hay ese acúmulo de plasmocitos. Estos acúmulos, cuando es un proceso agudo, van a ser blanquecinos, pero una vez que va pasando el tiempo, cuando es agudo el proceso, este pigmento va a ser medio marrón y se va a poner más blanco a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? Entonces, si vemos este pigmento retroquerático ya blanquecino, decimos, este paciente ha tenido uveitis en algún momento. ¿Ya? Entonces, la otra parte, en cuanto a los elementos que constituyen el cuerpo uveal, el iris, cuerpo ciliar y coroides, pueden estar involucrados en una forma o una reacción inflamatoria en forma aislada o en todo en conjunto de toda la uvea. Por ejemplo, si es a nivel de la parte anterior, ¿no? La inflamación solamente es en el iris, entonces llamaremos una iritis, ¿no? El cuerpo ciliar. Si es a nivel del cuerpo ciliar, será una pars planitis, ¿ya? Cuando es la inflamación a este nivel. Y si es la inflamación a nivel del fondo de ojo, una coroiditis. Entonces, tener en cuenta eso. El nombre de acuerdo a al lugar donde se ubica la inflamación, ¿no? Para eso nos va a dar diversos tipos de signos y síntomas. Por ejemplo, en el segmento anterior, si es una iritis, va a haber un proceso inflamatorio, el ojo va a estar rojo y el pigmento va a estar a nivel de la cámara anterior, incluso puede haber hipopión. ¿Ah? Hipopión es la presencia de pus dentro del ojo, entonces es un signo bastante delicado. Dentro de los datos epidemiológicos, es un proceso mayormente autoinmune. Si ustedes observan acá, miren cómo la inflamación del iris ha provocado que el iris se pegue a la pupila, al cristalino y se formen las sinequias. Por lo general, estos procesos uveíticos
se producen en personas entre 20 y 44 años. Hay que tener, hay que pensar en eso cuando son pacientes jóvenes. Más o menos constituyen el 10 a 35% de las causas de ceguera y baja visión. En el 40% de pacientes con uveitis existe enfermedad subyacente tipo autoinmune, por ejemplo, que es lo más frecuente, ¿no? Y también podemos sospechar de procesos reumatológicos o infecciosos, como vamos a ver ahora en la clasificación. He querido ponerles esta imagen, porque vamos a ver varias clasificaciones para que ustedes puedan entender bien a qué nivel se puede producir una uveitis. Entonces, en este cuadrito interesante nos va a demostrar una uveitis anterior, o sea, a nivel del iris. Miren, solamente se va a ver afectada esta porción anterior, ¿no? En una uveitis intermedia, el cuerpo ciliar y la pars plana. Entonces ya no va a ser solamente, va a ser detrás del iris y en la parte anterior del polo posterior, o sea, a este nivel. Entonces vamos a encontrar, como ya vamos a ver, otro tipo de signos y síntomas. Y si es una uveitis posterior, encontraremos que la inflamación es a nivel de la coroides. Como habíamos visto, la coroides está rodeando al resto del ojo por debajo de la esclera y delante de la retina. Miren, el proceso inflamatorio también podría ser a nivel de estos tres, o sea, una panuveitis, ¿no? Comprenda segmento anterior, intermedio y posterior. Esa es una panoftalmitis o también llamada una panoftalmitis, ¿no? En cuanto a la clasificación anatómica, miren, por ejemplo, si hay una uveitis anterior, ¿qué enfermedades pueden producir esta? Por ejemplo, la ciclitis heterocrómica de Fuchs. Si ustedes observan aquí, el iris tiene otra coloración. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio ha afectado a nivel del iris y cuando se produce esa inflamación, va perdiendo la coloración, ese pigmento que se va a quedar a veces en la cámara anterior o en la córnea, y va a perder el color y de repente el paciente puede tener un ojo un poco más claro, ¿no? Entonces lo vamos a ver medio verdoso, por ejemplo, podemos verlo, ¿no? Entonces nos va a dar medio plomo. Entonces esa característica va a tenerla. Luego, en las uveitis intermedias, por ejemplo, la pars planitis, como habíamos dicho, la pars planitis está a nivel del cuerpo ciliar, ¿no? En toda la periferia de la retina, y miren cómo esto se llama snow bank, o sea, bancos de nieve. Si le hacemos un fondo de ojo, podremos encontrar este tipo de alteraciones. Son exudados blanquecinos en la periferia de la retina. Entonces podemos decir ya, esta es una pars planitis. Luego, la epiteliopatía multifocal placoide, ¿no? Donde vemos esta característica de la retina con estas placas blanquecinas alrededor que van a hacer que baje la visión, ¿no? Y otro cuadro, una uveitis difusa, a nivel de coroides también, donde vamos a encontrar, por ejemplo, esta característica en el síndrome de Bokko-Yanagi-Arada. Ahora vamos a hablar de eso. Este síndrome de Bokko-Yanagi-Arada nos va a dar desprendimiento de retina, en algunos casos bilateral, pero con el tratamiento de la inflamación, esa retina nuevamente se vuelve a aplicar y no necesita cirugía ni nada. Entonces podemos observar acá, miren la uveitis anterior, el paciente con hiperemia a nivel de la conjuntiva, esta córnea está ligeramente opaca, no hay secreción, ojo, no hay secreción, que es lo característico, y como complicación tenemos
el iris bombé. Se siniquia o se pega el iris al cristalino y ya saben cómo es el recorrido del humor acuoso. Entonces no hay forma de que el humor acuoso salga a través de la cámara, entre la cámara anterior y posterior, entonces va a aumentar la presión, ¿no? Entonces esta es una característica de un ojo que ha tenido una uveitis, un proceso inflamatorio, y que ha ido aumentando la presión. Entonces hay que observar a este paciente porque puede llevar a un glaucoma. Otra clasificación etiológica es de acuerdo a al germen que va a afectar. Por ejemplo, una uveitis por virus, ejemplo, el citomegalovirus. Si ustedes ven acá, un autor inglés mencionó de que esto podía compararse con una pizza, ¿no? Entonces, el queso, las hemorragias, como si fuera tomate, y los exudados blanquecinos como si fuera queso. Entonces le llamaron así, ¿no? Entonces una uveitis por citomegalovirus. Luego puede haber uveitis por bacterias, en el caso de la sífilis, por ejemplo, las uveitis por hongos, las candidiasis a nivel de la retina y también del vítreo, donde se va a observar este tipo de características, ¿no? Esas manchas blanquecinas en el vítreo. Luego, las uveitis por parásitos. En el caso de la toxocariasis, ¿no? El toxocaracatis, el toxocaracanis, y las uveitis por protozoarios, por ejemplo, el toxoplasma. En el caso del toxoplasma, como vamos a verlo ahorita, es un proceso, no es agudo cuando empieza, pero es progresivo. Entonces el paciente puede tener síntomas, como ya lo vamos a ver, que van en aumento. Bueno, ahora continuando con la clasificación, tenemos una uveitis aguda, una uveitis subaguda, una uveitis recurrente y una uveitis crónica. Esta es una clasificación por el tiempo o por la evolución. Por ejemplo, si encontramos a un paciente con una uveitis aguda, podríamos hacer, o sea, van a observar el paciente con el ojo rojo, sin secreción, con fotofobia, y ustedes como médicos generales o de repente que tienen otra especialidad en algún momento después, cuando terminen, podrían sospechar, y esto deben haberlo hecho en reumatología también, que el paciente presente un síndrome de Reiter. Entonces, vamos a ver un ojo rojo, ¿no? Que lo vamos a describir, es una conjuntivitis, es un ojo rojo, que de repente está por varios días y no le pasa con nada. De repente preguntamos y el paciente tiene además uretritis y tiene artritis, ¿no? Entonces podríamos sospechar de un síndrome de Reiter, ¿no? La uveitis subaguda, por ejemplo, en el caso de la toxoplasmosis, como les decía, el paciente no viene por un proceso agudo, sino el paciente viene de repente porque dice, sí, hace unos días estaba viendo medio borroso y eso ha ido aumentando, ¿no? No es que, ay, está muy rojo el ojo. Muchas veces en la toxoplasmosis, por ejemplo, el ojo no está rojo, sino simplemente tiene una disminución de la visión localizada en un ojo determinado. Casi nunca se da en los dos ojos, siempre en uno, ¿no? Y luego la uveitis recurrente, en el caso de herpes virus, por ejemplo, cada cierto tiempo reaparece la enfermedad. La uveitis crónica, en el caso de la uveitis crónica, la enfermedad de Behçet, es una uveitis recidivante con úlceras bucales y genitales, como vamos a ver en este siguiente cuadro. Miren, la enfermedad de Behçet va a tener úlceras a nivel de la boca, en el paladar duro puede tener, va a tener hipopión, ¿no? Vamos a encontrar ese hipopión, y también úlceras a nivel genital, ¿no? Y a nivel del fondo de ojo podríamos encontrar este tipo de hemorragias.
pero es característico que se presente esto. Entonces nosotros, una vez que hagamos la evaluación del paciente y le preguntemos, podríamos decir que es una enfermedad de Behçet. En cuanto a la clasificación fisiopatológica, esto es interesante porque nos permite determinar si hay una enfermedad granulomatosa, si el paciente pueda tener una enfermedad granulomatosa o no. ¿Alguien me puede decir, que levante la mano, si qué enfermedades granulomatosas conoce? Así, rapidito, a ver, 1, 2, 3. ¿Algún voluntario? 2 enfermedades granulomatosas. Ximena. Sí, doctora, la tuberculosis. Ya, muy bien. ¿Otra? ¿Te acuerdas de alguna otra? Había la tuberculosis y había una muy parecida, no recuerdo, doctora. Ya, ahora vamos a, mientras van recordando, ahorita vamos a pasar a eso. Ya vamos a ver todo el asunto. Bueno, muy bien, Ximena. Entonces, cuando hablemos de una uveitis, al hacer la evaluación en el segmento anterior, podemos determinar si es no granulomatosa o es granulomatosa. ¿Ya? Si es no granulomatosa, que por lo general son las que se forman o se presentan en forma aguda, tienen un inicio agudo, el dolor es intenso, la fotofobia es notable, el paciente tiene que estar con el ojo cerrado porque no le permite ver la luz, la visión es borrosa moderadamente, el ojo rojo, así como en este, es bastante intenso. Podemos encontrar unos precipitados retroqueráticos mínimos, pequeñitos, que vamos a ver cómo es diferente como en grasa de carnero en la granulomatosa. La pupila va a estar pequeña, ¿no? Las sinequias posteriores ocasionales, porque si es agudo, recién está empezando, pero si este paciente ya estuviera siendo su cuadro recurrente, entonces no vamos a encontrar, bueno, vamos a encontrar el pigmento retroquerático, ¿no? Los nódulos a nivel de iris también podemos encontrar en algunos casos, y la no granulomatosa es más que todo anterior, o sea, lo que es a nivel del iris. El curso es agudo y la recurrencia es frecuente. En cambio, la granulomatosa, como vuestra compañera ha dicho, uno de los más importantes es la tuberculosis acá en nuestro medio. Entonces, el inicio es insidioso. Como habíamos dicho, el paciente dice, sí, un poco de visión borrosa hace una semana. No, ustedes no van a ver un ojo rojo por lo general. Puede haber un mínimo un dolor, pero no es como en el caso de la aguda o no granulomatosa. La fotofobia casi no hay. La visión borrosa sí puede ser notable en el caso, por ejemplo, de la toxoplasmosis, ¿no? Que ya vamos a ver por qué. Puede haber ligeramente un ojo rojo, la pupila va a estar pequeña, las sinequias posteriores, bueno, ocasional si es que ha habido un compromiso anterior también, o sea, un compromiso de segmento anterior a nivel de córnea. Tiene un curso crónico, ¿no? Como en la tuberculosis, por ejemplo, por la etiología vamos a sospechar de que este paciente ha tenido antes o va a empezar o recién está empezando, y después con el tiempo puede tener otras reactivaciones, ¿no? Y la recurrencia ocasional dependiendo de que si es que no le han hecho el tratamiento de la enfermedad principal. Entonces, dentro de las enfermedades granulomatosas tenemos la tuberculosis, como muy bien lo ha dicho Ximena, la sarcoidosis, que también no es tan frecuente como la tuberculosis en nuestro medio, pero sí es importante, la lepra, la sífilis, la blastomicosis y la histoplasmosis. Esas son las enfermedades granulomatosas.
muy poquito en cuanto a lepra, sífilis, blastomicosis, histoplasmosis, las que van a llevar a las uveitis, pero sí la tuberculosis y la sarcoidosis. Entonces, miren acá, este es un granuloma tuberculoso, un paciente con antecedente de tuberculosis que se le ve, miren cómo está la hiperemia conjuntival y el granuloma tuberculoso. Si vemos acá, este es un pigmento retroquerático en grasa de carnero, porque son mucho más grandes que los otros. Cuando es una enfermedad aguda, no granulomatosa, este pigmento puede ser así, como muy pequeñitos, apenas notable, pero cuando son granulomatosas son así de grandes. Entonces, y eso se puede ver inclusive sin lámpara de hendidura. ¿No? Miren cómo está acá, igual. Y el pigmento muy leve en este ojo, pero acá muy intenso, ¿no? Más de una tuberculosis aparentemente. Acá nuevamente precipitados retroqueráticos con la lámpara de hendidura es más fácil observar. Igual aquí, igual ahí. Signos y síntomas de la uveitis. Entonces, es factible, se han hecho estudios que personas, o por ejemplo los serumistas, en México hay un estudio en el que se ha hecho este tipo de control cuando los pacientes, o los médicos, perdón, serumistas, observan a los pacientes con uveitis agudas y es posible que les puedan dar el tratamiento, ¿no? Entonces ustedes, en el caso de que estén, por ejemplo, en un pueblo ahí olvidado donde están haciendo vuestro serum, ¿no? Y el paciente no tenga opción a irse donde un oftalmólogo, entonces hay la posibilidad, si ustedes manejan bien esto y por lo menos tienen idea de cómo tratarlo, cómo evaluarlo para evitar las complicaciones o la ceguera del ojito, y no hay nada porque algunos pacientes no pueden viajar inmediatamente y decirle, señora, ahorita mismo tiene que viajar, ¿no? Pero en este caso específico de la uveitis, ustedes podrían hacerle un seguimiento. Entonces, ¿qué cosa es lo que deben de tener en cuenta? Primero, el dolor y la fotofobia que va a presentar el paciente. Miren este ojito, el paciente con un ojo hiperémico, bastante hiperémico, ¿no? Por irritación de los nervios ciliares va a tener dolor, y ese dolor incluso puede ser irradiado hacia la parte orbitaria y frontal. Entonces, toda esta zona del paciente va a tener dolor. Después, el ojo rojo, ¿no? La congestión, la hiperemia conjuntival. Va a tener lagrimeo, va a tener una miosis pupilar, o sea, va a disminuir el tamaño de la pupila, y una característica es que no hay secreción conjuntival. No hay secreción conjuntival. Entonces el paciente, ustedes le dicen abre el ojo y el paciente no va a poder abrir su ojo, va a ser muy difícil abrirlo. Entonces ustedes van a decir, ya, van a sospechar. Pero para eso deben hacerle una buena anamnesis, descartando que el paciente vaya a tener otro tipo de patología infecciosa o algo, ¿no? Luego, continuando con los signos y síntomas, tenemos la tosis palpebral. Esa, si ustedes observan acá, el párpado está ligeramente caído y hay una tosis, ¿no? Luego, en algunas uveitis anteriores se va a presentar esta tosis, por ejemplo, en la iridociclitis, ¿no? Granulomatosa, como en la espondilitis anquilosante, ¿no? Van a haber los depósitos retroqueráticos que ya hemos hablado, y puede haber, por ejemplo, en el caso del síndrome de Boco-Yana y Arada, esta poliosis, ¿no? El cambio de color a nivel de las pestañas y también a nivel de las cejas, ¿no? En el caso del vitiligo. Y a nivel de la córnea, miren, por ejemplo, si vemos acá, hay un hipopión, ¿no? Este nivel ya nos está indicando una inflamación muy severa y una opacidad de la córnea. Si ustedes observan, esta córnea no está totalmente transparente, está opaca,
¿no? ¿Por qué? Porque ese proceso inflamatorio va a aumentar la presión del ojo también y va a provocar unos pliegues a nivel de la membrana de Descemet de la córnea. Entonces va a ver borroso por esa causa. Entonces, ¿qué deberíamos de tener en estos exámenes? Si tenemos posibilidad, se puede poner un hemograma completo, un examen de orina, una velocidad de sedimentación, un PCR, ¿no? La reacción de cadena de polimerasa, un PPD para descartar una tuberculosis, un factor reumatoideo, el TORCH, ANA, radiografía de tórax, o descartar un HLA-B27 que es frecuente y que podría ser una causa, ¿no? Esto mientras se pueda. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuáles son primero los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento son prevenir las complicaciones. Es muy importante que nosotros pensemos en eso. Si nosotros podemos evaluarlo, si estamos en un lugar muy lejano, podemos darle el tratamiento siempre y cuando tenemos seguros de que no es infeccioso, ¿no? Que no es un problema sistémico en cuanto a una tuberculosis, por ejemplo. Pero en el resto de casos sí podríamos hacerlo. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es otro de los objetivos del tratamiento? Aliviar las molestias. El paciente le duele tanto, lagrimeo, fotofobia, que da mucha pena realmente verlos con esas molestias. Luego, otro de los objetivos es preservar la visión. Mientras más pronto se le controle esa patología, podemos salvar la visión del paciente. Y tratar la enfermedad subyacente en el caso de que tuviera otra enfermedad, ¿no? ¿Qué cosas vamos a utilizar? Los midriáticos y los antiinflamatorios, ¿no? Pueden ser corticoides locales o a nivel sistémico, o también hoy en día hay unos implantes. El implante de Osurdex es un implante de más o menos 1 a 2 milímetros de longitud que se implanta dentro de la retina. Es un corticoide de acción prolongada que se va liberando progresivamente durante el lapso más o menos de 1 a 2 meses. ¿Ya? Se va liberando y el paciente, para no estar punzando el ojo del paciente cada cierto tiempo, ¿no? Pero uno de los problemas del corticoide es, a veces aumenta mucho la presión. Entonces, una vez impuesto esto, como va a seguir liberándose, hay que controlar la presión del ojito, ¿no? Entonces, esos son los efectos adversos. La presión, después la formación más rápida de catarata, aunque dicen, realmente el hecho de que forme la catarata no hay problema porque después se le puede operar, ¿no? Y cómo se controla el aumento de la presión, también con antiglaucomatosos. En ciertos casos se les puede dar ciclosporinas, se le puede dar agentes citotóxicos como la azatioprina, el metotrexate. Hoy en día los agentes biológicos como el infliximab, adalimumab, ¿no? O también cuando ya hay una complicación, el tratamiento puede ser quirúrgico, ¿no? Muchas veces el vítreo se torna opaco por el proceso inflamatorio ya crónico, pero mientras la retina y todo esté controlado, si la retina no se ha levantado, no ha producido un desprendimiento de retina, uno le hace una vitrectomía y puede mejorar sustancialmente. ¿Ya? Entonces, es cuestión de evaluar. Entonces, ¿cómo van evolucionando los pacientes? Miren, esta es una imagen de un paciente cuando está empezando su cuadro, ¿no? Una uveitis. Este paciente se perdió, o sea, tiempo dejó de ir, y cómo
después de unos meses, cómo se cinequeó la pupila. Cómo se cinequeó la pupila. Entonces no había forma de dilatar y este paciente empieza a aumentar la presión del ojo, ¿no? Entonces se le da los midriáticos y cómo empieza a liberarse. Hay casos en los que sí podrían liberarse porque esas cinequias no son tan duras. Pero en este caso, por ejemplo, se le empezó a dar tratamiento y se liberaron las cinequias, entonces ya se abre un poco, ¿no? Y aquí ya se liberó totalmente, ¿no? Se ha liberado. Pero, sin embargo, el paciente no va a ver bien porque, miren, esto ha quedado ahí permanentemente. Entonces, la única forma como salga es quitándole el cristalino. Pero si este paciente se ha manejado bien, entonces el problema solamente puede quedar a nivel anterior, se saca el cristalino, se le pone un lente intraocular y el paciente probablemente vea mejor si la retina no tiene otro tipo de compromiso, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Un tratamiento inicial de la uveitis. Después de que han descartado causas infecciosas o autoinmunes, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer el examen ocular externo y el fondo de ojo? El paciente presenta ojo rojo, dolor, iofotofobia, miosis, socoria, o sea, hay una pupila que está más grande que la otra. Y estos depósitos retroqueráticos, y ojo, no hay secreción conjuntival, porque si hay secreción conjuntival va a ser infeccioso, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan tratarlo, digamos, en el serum o en un lugar donde no haya oftalmólogo para preservar la visión de ese ojito, de ese paciente, es importante que no haya secreción conjuntival, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pueden hacer? Darle corticoides tópicos y acetato de prednisolona al 1%. Entonces, muchas veces, cuando están en la posta, por ejemplo, en la posta o en el centro de salud pequeño que ustedes tengan, una gota cada 15 minutos por una hora. Dejan esperando al paciente y que se quede ahí. Luego una gota cada hora por 2 días, luego cada 8 horas, por 7 días en constante observación. Ustedes pueden encontrar alivio del paciente. Si, por ejemplo, llega en la mañana y ustedes lo tienen hasta por la tarde en la posta donde estén, va a haber un alivio increíble. Entonces, el paciente ya puede ir a su casa y si pueden lo hospitalizan porque en postas sí es posible por lo menos quedarse en observación, ¿no? Se le puede dar cicloplégicos como la tropicamida cada 8 horas y analgésicos, paracetamol en horario cada 8 horas. Eso va a ayudar a los síntomas que puedan tener. Habíamos dicho las complicaciones, las cinequias posteriores. Este es un iris bombé. Miren cómo se ha pegado la pupila y el iris está levantado, ¿no? Iris en tomate también se llama, ¿no? Puede haber glaucoma y pueden haber cicatrices maculares. Ahora vamos a hablar de la toxoplasmosis ocular. La toxoplasmosis ocular es una enfermedad común en nuestro medio causado por un parásito, el Toxoplasma gondii. Este parásito tiene la predilección de ir la mayor parte de las veces justo en la mácula. Y ustedes saben que la mácula es la parte más importante de toda la retina, ¿no? Que nos permite leer y reconocer rostros. Antes se decía que la toxoplasmosis era congénita, ¿no? Todo paciente hasta hace unos 15, 20 años se decía, no, el paciente ha nacido con eso y es a través de la madre. Pero en realidad ahora no es así. Ahora uno puede transmitirlo a través de lo que ingiere, ¿no? Si nosotros hacemos un recuerdo de lo que hemos estudiado en parasitología, este es un parásito
que ya sabemos, va a entrar a nuestro organismo, ya sea a través de las heces del gato, de los ratones, y va a ser ingerido por nosotros y a través de la vía hematógena, a través del hígado, va a pasar hacia ya sea el ojo, el cerebro, los riñones, el hígado, y se va a depositar en cualquiera de esos órganos, ¿no? Se produce más frecuentemente entre los 20 y los 30 años. Se va a producir una necrosis a nivel de la retina, miren esta zona blanquecina, ¿no? Que puede volver a producirse después al lado de una cicatriz. Miren acá, esta es la cicatriz, una cicatriz antigua, y ha vuelto, se ha vuelto a reinfectar, porque al parecer el germen se queda ahí como encapsulado. Bajan las defensas y nuevamente vuelve a salir. Y el paciente muchas veces dice, sí, tengo lo mismo, y empieza ya a tomar sus medicamentos, los que le dieron la primera vez. Muchas veces, como les decía, en el caso de la toxoplasmosis, por ejemplo, este caso el paciente ve borroso y de repente en la parte lateral ve mejor, pero en la parte central va a producir una vitreitis. Entonces esta parte está toda opaca, entonces una vitreitis localizada. Entonces eso va a llevar a una visión borrosa, hay una alteración en la forma de los objetos. Puede haber un ojo rojo, pero no hay dolor. Puede haber fotofobia por la presencia justamente de esta alteración. Y no está asociado a síntomas sistémicos, ¿no? No está asociado a síntomas sistémicos. Como decíamos acá, por ejemplo, hay una lesión antigua, esta es una cicatriz antigua, y alrededor de la cicatriz se ha vuelto a producir otro proceso agudo, ¿no? Entonces es así como uno lo ve al fondo de ojo. La mayoría es autolimitado. Muchas veces el paciente sin medicación puede mejorar. Pero el problema es que si uno lo diagnostica a tiempo y el paciente acude a tiempo, esta lesión no va a ser tan grande. Con el tratamiento puede ser que sea solamente pequeñita. Imagínense este paciente con toda esta lesión tan grande en la mácula, el área que no va a ver es mucho mayor que si fuera una lesión muy pequeñita, y no le va a molestar tanto en cuanto a la pérdida de la visión central. ¿No? El tratamiento de la toxoplasmosis puede ser sistémico o local. El sistémico es mediante el trimethoprim sulfamethoxazol o el cotrimoxazol, que también llamamos, ¿no? O también la sulfadiazina con la pirimetamina más el ácido folínico, o también con clindamicina. ¿Ya? El tratamiento local se da gotitas de prednisolona, una gota cada 6 horas, y los cicloplégicos. ¿Para qué? Estos cicloplégicos son muy, muy, muy importantes porque nos va a permitir jugar con la pupila y con el iris, ¿no? Ponemos el cicloplégico cada 8 horas, por ejemplo. Entonces, cuando el cicloplégico está ya perdiendo o sea, ya se está cumpliendo con el tiempo de vida media, cada 8 horas, entonces se va cerrando. Le ponemos el cicloplégico y se abre, se cierra y se abre. Entonces, con eso impedimos que se formen las sinequias, ¿no? Ahora, ya sabemos, las complicaciones, una pérdida de la visión central porque va a estar afectada justo en la mácula. La mayor parte de las veces se afecta la mácula, ¿no? Puede haber un edema de la córnea por el proceso inflamatorio, las sinequias posteriores en el caso de que haya habido bastante inflamación, y una catarata secundaria, ¿no? Para evitar eso es importante que el paciente acuda a tiempo. Otro de los temas que ha tocado son los tumores de la uvea. Los tumores pueden ser melanocíticos, tumores vasculares y tumores óseos de la uvea.
Dentro de los melanocíticos, el nevus de iris, nevus coroideo, el melanoma de iris, el melanoma de cuerpo ciliar y el melanoma de coroides. Y los tumores vasculares, el hemangioma coroideo, como lo vamos a ver, y los tumores óseos de la uvea, como el osteoma coroideo. En cuanto al nevus, el nevus es prácticamente un lunar, ¿no? Que se encuentra dentro del iris, y nosotros al hacer el examen del segmento anterior podemos observar, incluso ustedes, algunos también deben tener algunos iris así, con unos puntitos hiperpigmentados, que son benignos en realidad, pero que por supuesto hay que observarlos cada cierto tiempo por si crecen o cambian de forma, ¿no? O se elevan, ¿no? Son muy planitos y no hay mayor problema, mientras se le controle. El nevus de coroides también puede ser el nevus de coroides, que es benigno, ¿no? Es un tumor pigmentado. Esto también hay que hacerle su seguimiento. Nosotros podemos verlo en el fondo de ojo, y si vemos que cambia de color o crece más, entonces hay que sospechar de un melanoma de coroides. Mientras tanto, estos son benignos. El melanoma de iris. Miren la diferencia, ya esto ya no es una coloración simplemente, sino es una tumoración más elevada, ¿no? El 10% de los melanomas de la uvea, o sea, de iris, cuerpo ciliar y coroides, se producen a nivel del iris. Entonces, esto podemos observarlo en la lámpara de hendidura, entre los 50 y 60 años de edad. Si vemos acá, pues este es un melanoma amelanótico del iris, ¿no? Está en mayor tamaño, el mismo. Entonces, como esto va creciendo, y en ese caso sí hay que hacer el tratamiento correspondiente, ¿no? Nosotros esos casos lo enviamos al INEN porque son muy raros esos casos. Entonces, solamente hay que ver, sospechar y actuar en base a eso. El melanoma del cuerpo ciliar. Si ustedes observan acá, es importante que para observar un melanoma del cuerpo ciliar, el paciente esté con la pupila bien dilatada. Si nosotros observamos, miren acá, este melanoma del cuerpo ciliar, esto puede erosionar a través de la cámara anterior dependiendo para dónde esté dirigido. Si este melanoma crece y empuja el cristalino, puede provocar inclusive una luxación del cristalino, ¿no? Si está hacia adelante, por ejemplo, comprimiendo el iris, va a provocar un cierre del ángulo, ¿no? Y aumento de la presión por consiguiente, ¿no? Entonces puede provocar catarata, luxación del cristalino, un cierre del ángulo, o sea, aumento de la presión. Entonces, eso hay que considerarlo. Entonces, y en cuanto al melanoma de coroides, si ustedes observan, podemos observarlo eso en el fondo de ojo, ¿no? Como estos son los que propenden a una metástasis, ¿no? Pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Ustedes ya saben, el acoroides es el tejido más vascularizado que hay. Entonces, por el mismo hecho de que es vascularizado, va a llegar toda la sangre y las células metastásicas pueden llegar y colocarse a nivel de la coroides. Entonces, es importante el control. Puede provocar desprendimientos de retina, ¿no? Y en la angiofluoresceínografía, como vamos a ver, puede haber varios puntos de fuga. Aquí, esto es una ecografía donde podemos ver el melanoma y miren cómo está empujando la retina y acá está provocando un desprendimiento de retina, ¿no? Igual acá, desprendimiento de retina, ¿no? Ese es el melanoma. Entonces, ¿cómo podemos observar? Miren acá, esta imagen, donde se puede producir a nivel del iris, miren esto, aquí, a nivel del cuerpo ciliar, como les decía, empuja, crece, empuja el cristalino y puede provocar una subluxación del cristalino, empuja hacia el iris, del iris hacia la córnea, va a provocar un cierre del ángulo,
¿no? Dependiendo de dónde esté el melanoma. Y el otro, como habíamos dicho, a nivel de la coroides, el melanoma a nivel de la coroides, podemos verlo acá, incluso sin comprometer la agudeza visual. Acá vemos la fóvea y acá vemos que está más lejos de la fóvea, por consiguiente este paciente puede estar viendo 20/20 y no influir mayormente en la agudeza visual, sin embargo tener ya su melanoma, ¿no? Podemos observarlo a través de las fotografías de fondo de ojo o de la tomografía o la angiofluoresceínografía. Dentro de los hallazgos oculares podemos encontrar un vaso centinela. Miren, un vaso, neovasos a nivel de la esclera. Podemos encontrar la subluxación del cristalino dependiendo de cómo esté creciendo y empujando el cristalino. Podemos encontrar una hemorragia vítrea. Acá no hay hemorragia, está localizado el melanoma. Dependiendo la disminución de la agudeza visual, será si es que está afectada la mácula. Rubiosis puede haber en el iris por la hipoxia que está produciendo la compresión del melanoma y una pigmentación naranja. Son características del melanoma. Dentro de los tumores vasculares, como decíamos, es el hemangioma coroideo. Si ustedes observan aquí, miren este hemangioma, ¿no? Este es el hemangioma que está circunscrito a un determinado lugar o también puede ser algo difuso. También es de color naranja y va a provocar un desprendimiento seroso de la retina. Seroso, o sea, seroso no hay un agujero como en el desprendimiento de retina reumatógeno, pero sí el tumor puede llevar a un desprendimiento mayor, no solamente localizado, sino mayor, ¿no? Cuando es difuso. Y de todas maneras ahí va a disminuir la agudeza visual. En cuanto a los tumores vasculares de la uvea, la metástasis, como son tumores vasculares, es más factible que se produzca una metástasis, ¿no? A nivel de la coroides, porque a nivel de los vasos se van a llevar las células neoplásicas. Entonces puede haber un tumor primario, por ejemplo, a nivel de mama y de pulmón, que son los más frecuentes, los que van a llevar a los melanomas coroideos o a los tumores de la coroides, ¿no? A nivel de la angiofluoresceínografía podemos encontrar una zona de parche, o sea, solamente esta zona va a estar así con esa reacción a nivel de la retina por las fluoresceínas y el resto de la retina va a estar normal. Puede encontrarse normal, pero esta es una lesión característica de un melanoma o de una metástasis. En cuanto a los tumores óseos de la uvea, esta es una imagen de un tumor óseo. Son benignos, de crecimiento lento. Pueden ser unilaterales o bilaterales. Puede estar por encima de la papila, o sea, yuxtapapilar. Y a la ecografía se va a observar una placa ósea, ¿no? Un aumento en la reflectividad, una hiperreflectividad. Y a la tomografía de coherencia óptica podemos observar esta imagen, ¿no? Que tendría que hacerse un diagnóstico diferencial con una membrana coroidea neovascular que nos da la degeneración de la mácula. Entonces, para que recuerden, estas imágenes, el vaso centinela, ¿no? El melanoma con una pupila bien dilatada a nivel del cuerpo ciliar, que va a estar empujando el cristalino. Acá también, miren, esto en la periferia, acá ya encontramos una hemorragia vítrea, por eso es que está opaco, ¿no? Y el tumor al lado. Y aquí también la tumoración. En cuanto a la patología de mácula,
La mácula, ya saben, es la parte más importante de la visión dentro de toda la retina. Ocupa un área de 2,85 aproximadamente de milímetros de diámetro, ¿no? Esta es toda la mácula, y la fóvea, la parte más central. Tiene una depresión de 1,5 milímetros y está en el centro de la retina. En esta zona está el pigmento xantófilo, por eso ustedes van a ver una porción más oscurita en el centro de la mácula, ¿no? Cuando hacemos una tomografía, miren esta tomografía con todas las capas de la retina. Si hacemos o comparamos con un estudio histológico, vamos a poder ver esta imagen, cada una de las capas que la estamos viendo aquí. Luego, los síntomas de la patología macular. Primero se va a observar una disminución de la agudeza visual central, ¿no? Entonces, esta patología nos va a llevar a producir las metamorfopsias. ¿Qué cosas son? Es una alteración en la discriminación de las formas, ¿no? El paciente puede decir, no, veo una nariz que está media torcida, ¿no? Imagínense acá, por ejemplo, estas letras acá las líneas están torcidas y el paciente dice, yo veo torcido y no lo estoy viendo derecho, ¿no? Puede encontrarse que la visión cromática, o sea, la visión de colores está alterada. Pueden ver más pequeño. Veo con el ojo que está mal, veo un poco las imágenes un poco más chicas que con el otro. Entonces, esto nos está indicando una patología de mácula. Entonces, hay que poner mucha atención. Definitivamente este paciente debe ir a lo más pronto posible donde un oftalmólogo a que pueda ser evaluado. ¿Por qué? Porque ese sangradito que en un inicio puede ser muy pequeño, después se hace más grande y también la lesión, ¿no? Más grande y ya no puede recuperar la visión. Entonces, ¿cómo podemos ver? Esta es una visión de un paciente asintomático que puede tener drusas simplemente y no tiene ningún síntoma, ¿no? Entonces, aparentemente normal. Después puede hacerse la visión un poco borrosa. Después acá van a ver las metamorfopsias, o sea, ya no va a ser normal, sino va a estar ondulándose las imágenes que vean, al menos centrales, y después va a aparecer una mancha. Esta mancha puede ser pequeña en un inicio, o un escotoma, ¿no? Lo que se llama el escotoma, y después puede crecer si es que en esa misma lesión vuelve a sangrar o vuelve a aumentar la membrana coroidea, va a crecer así. Entonces el paciente va a ver la parte central, no la va a ver, pero sí, claro, va a mantener la parte periférica de la visión, ¿no? Eso sí va a ver, o sea, va a haber una mancha y el resto. O sea, puede caminar en casa porque conoce, pero no va a distinguir las formas exactas de los objetos, ni de las caras, ni va a poder leer. Entonces, para hacer el estudio de la mácula, primero hacemos una oftalmoscopia ya sea directa o indirecta, ¿no? Podemos evaluar al paciente con una rejilla de Amsler, ¿no? Este es un paciente normal y cuando empieza, miren cómo se va distorsionando esas líneas, el paciente las va a ver de esta forma. Y cuando va pasando el tiempo, esto ya se va a convertir en una mancha y esta mancha puede crecer dependiendo de si los factores, por ejemplo, la hipertensión, que es uno de los factores que puede coadyuvar para que se produzca esa hemorragia. Luego tenemos la tomografía. En la tomografía podemos ver una membrana coroidea neovascular, esta imagen que nos va a indicar que es una membrana activa, ¿no? Está sangrando activamente. Y la angiofluoresceínografía, podemos observar este tipo de lesión. La fluoresceína ha quedado ahí tiñendo esa zona. Entonces, ¿cuáles son las otras patologías de la mácula más frecuentes? La coroidopatía central serosa, si ustedes observan acá, es un desprendimiento localizado de la retina, que puede reabsorberse solita, no hay ningún problema, pero queda en pacientes jóvenes. Ojo, pacientes jóvenes muy tensionados, con personalidad tipo A, que se preocupan por todo, ¿no? Y
se les produce de un momento a otro. Ellos refieren de que ven como a través de agua con ese ojo. Luego tendremos las membranas epimaculares. Miren, hay una zona fibrosa sobre la mácula, ¿no? Esta membrana blanquecina, fibrosa, que ha tapado la mácula. Entonces, eso sí, una cirugía puede retirar esta membrana y el paciente puede ver mejor. Claro, con todos los riesgos que también implica una cirugía de vitrio. Un agujero macular, si ustedes ven acá, miren, justo hay un agujero macular muy redondito. Es otra causa por las cuales no se ve bien, ¿no? La maculopatía tóxica por algunos medicamentos y la degeneración macular relacionada a la edad. En la coroidopatía central serosa ya habíamos dicho, miren este desprendimiento localizado. Si le hacemos una OCT o tomografía de coherencia óptica, vamos a ver esta imagen, o sea, está levantada la retina, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para esto? Los corticoides, el embarazo, el estrés, como decía, de personas tipo A, y la hipertensión también, que puede llevar a producir este tipo de desprendimiento o coroidopatía central serosa. Como habíamos dicho, la membrana epirretinal, un tejido fibroso avascular que está ahí, haciendo que la retina se arrugue, ¿no? Miren cómo estos pliegues de la retina y estos vasitos por intermedio de este tejido fibroso que van arrugando la mácula. Entonces hay una vitrectomía, se retira esa membrana y el paciente puede volver a ver mejor. En cuanto al agujero macular, miren, este es el agujero macular que nosotros podemos verlo en un fondo de ojo. Si le hacemos una tomografía, confirmamos el diagnóstico con esto, ¿no? Es un defecto total de toda la retina, miren, de toda la retina. Está levantada, pero con un agujero. Y en este esquema, el agujero y con toda la retina levantada. Para eso también hay cirugías, ¿no? La cirugía de agujero macular. Otra es la muy frecuente hoy en día, inclusive pues de repente algunos de vuestros familiares, abuelos, puede ser que tengan ya la degeneración macular relacionada a la edad. Existen dos tipos, la seca y la húmeda. La seca, la presencia de drusas, lamentablemente no se puede hacer nada, pero lo que sí se puede hacer es disminuir los factores de riesgo, colesterol, triglicéridos, presión arterial, con mejor control y buena alimentación. Son acúmulos de lípidos a nivel de la mácula. No todos los pacientes, lamentablemente, de estos pacientes con degeneración macular seca, felizmente más bien, pocos van a la húmeda. En estos casos de la húmeda sí se puede dar un tratamiento, pero es un tratamiento bastante largo y hay que controlar todo el tiempo, casi cada mes, cada 2 meses, porque esto puede sangrar en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, digamos que es más complicada la húmeda. Es la principal causa de pérdida de la visión central, severa, irreversible. Imagínense toda esta zona, una vez que se seque esta hemorragia, queda una cicatriz y por toda esta zona no se va a ver. Entonces el paciente no va a poder leer ni reconocer rostros. Se da por lo general en mayores de 50 años, por eso es degeneración macular relacionada a la edad. El 85 a 90% hacen la forma seca, esta forma. Hoy es muy, muy frecuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas drusas o acúmulos de grasa entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario. Este lila es el epitelio pigmentario, ¿no? Y vamos a ver en el siguiente cómo aquí estas drusas que se van proliferando, van aumentando, van a generar un factor de crecimiento endotelial.
Este factor de crecimiento endotelial va a hacer que se formen nuevos vasos a nivel de la coroides. Por eso se llama membrana coroidea neovascular. Entonces miren cómo estos vasos van rompiendo el epitelio pigmentario y se van entrando a través de los fotorreceptores, especialmente a nivel de la mácula, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estos neovasos irrumpen y provocan esta lesión irreversible de la mácula? Entonces, no hay forma de mejorarlo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Edad, sexo, raza, hipertensión arterial, dislipidemias, tabaquismo, obesidad, enfermedad cardiovascular, herencia, pacientes, si ustedes han tenido un abuelo o padres que tengan degeneración macular, la posibilidad de que lo tengan ustedes también es mayor. Entonces, ojo, si uno se cuida en la alimentación desde muy joven, con el antecedente de haber tenido, digamos, los abuelos con degeneración macular, el riesgo disminuye. Pero si son obesos, con el antecedente de familiares, padres o abuelos con degeneración macular, que no se cuidan en la dieta, no hacen ejercicio, fuman, entonces tienen todos los factores como para poder hacer de todas maneras la degeneración macular, ¿no? Y el antecedente de la cirugía de catarata. La cirugía de catarata debe hacerse cuando se descarta realmente una degeneración macular activa, ¿ya? Porque si no, empeora, y eso es lo peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una evaluación con oftalmoscopia, ya sea directa o indirecta, una tomografía que nos va a indicar aquí la membrana coroidea neovascular, y la cartilla de Amsler, donde el paciente, inclusive el paciente dibuja, ¿no? Se le da al paciente para que cada semana más o menos esté observando. Cuando tienen drusas solamente, el paciente puede tener drusas el resto de su vida y no aumentar si es que se controla en la parte metabólica. Pero si el paciente empieza a sentir que ve de esta forma, entonces el paciente mismo lleva la cartilla, porque se le da a la casa, lleva la cartilla y empieza a dibujar y decir, mire cómo estoy viendo. Entonces es el momento en el que se le ponen las inyecciones intravítreas y de antiangiogénico y se puede disminuir la posibilidad de que empeore, ¿no? En algunos pacientes no va a mejorar mucho, pero en la mayoría sí lo hace. Entonces, esta es la visión, es una visión normal. Y esta es la visión, la forma como ve un paciente con degeneración macular relacionada a la edad. ¿Sí? Cuanto más tiempo pasa, es peor. En cuanto a la degeneración macular seca, solamente hay que ver. El paciente debe cuidarse en cuanto a la alimentación, tomar vitaminas, antioxidantes, ¿no? Puede ser el beta-caroteno en cuanto a las vitaminas, el zinc, el omega 3, omega 6 también se ha determinado de que ayuda, la luteína y la zeaxantina. Más o menos estos son los elementos que pueden ayudar a que el paciente disminuya sus riesgos, ¿no? Porque una vez que ya tienen la enfermedad, ya eso no va a ayudar en nada. El tratamiento de la degeneración macular húmeda, ya sabemos que el paciente ya tiene su tomografía de coherencia óptica, o sea, la OCT, la angiografía. Con eso confirmamos de que tenga una membrana coroidea neovascular y se le indica una inyección intravítrea de Avastin. Puede ser Avastin, puede ser Eylea, puede ser Lucentis, un antiangiogénico. Cualquiera de esos antiangiogénicos van a ayudar a que esa membrana, si está pequeñita, cuando apenas está empezando, el paciente puede conservar incluso su visión de 20/20. ¿Ya? Entonces, es muy importante que el diagnóstico. Entonces, ustedes después de esta clase, se supone, ya tienen más o menos una idea de cómo es, si el paciente o vuestro familiar está con alguno de estos signos. Entonces, inmediatamente mandar donde un oftalmólogo que le descarte. Solamente así se puede controlar
esta enfermedad porque va en progresión y esto no puede esperar mucho tiempo. En 1, 2, 3 semanas ya el paciente y su membrana ya ha crecido mucho y a veces resulta ser tardío. ¿Ya? Entonces eso es lo importante, lo que deben saber sobre mácula. Bien, chicos, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Con confianza. Sí, Jimena. Sí, doctora. Disculpe, en el caso de un agujero macular, luego de que se hace el tratamiento quirúrgico, ¿cómo quedaría la vista del paciente? Bueno, en el agujero macular, cuando es inicial, hay varios grados de agujero macular. 1, 2, 3, 4. En el grado 2, 3, es posible, a ver, vamos a ver, es posible operar, retirar esa membrana, o bueno, retirar la membranita que hay por encima y después la retina cae y cierra el agujero, ¿ya? La propia retina. Pero ¿qué pasa? Hay un porcentaje de personas que anatómicamente después de la cirugía queda perfecto la cirugía, anatómicamente ha cerrado muy bien, pero en un porcentaje de los pacientes no mejora nada la agudeza visual. O sea, anatómicamente está muy bien, pero la agudeza visual no mejora. Entonces, eso depende del tiempo que ha tenido el agujero macular. Ahora, por ejemplo, los agujeros de grado 4 definitivamente no van a mejorar nunca la visión después de la cirugía. Entonces ya por lo general se dice que el 4 ya no se opera. Hay que controlarlo nomás. Pero es una incógnita. Si es un agujero inicial, por ejemplo, a ver, cuando miren este agujero, ¿no? Si el agujero está así, tiene mejor pronóstico, pero si el agujero tiene un halo alrededor, un halito, quiere decir que la retina se está levantando. Y ese halo está dado por esto, este levantamiento que está acá. Entonces, algunas veces el desprendimiento se produce, un ratito, el desprendimiento se produce y toda esta porción se va levantando. Se va levantando de por acá, sí. Se va levantando más, entonces el pronóstico ya es malo. Definitivamente malo. Pero si está pequeñito, no se ha levantado todavía, se ha producido el agujero y estos bordes no están tan levantados, así como aquí, no están tan levantados, entonces es un buen factor, un pronóstico para la operación. Jimena. Sí, doctora, gracias. ¿Vale? Sí. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada la clase. Un gusto de haber estado con ustedes y que les vaya muy bien. Cualquier cosa, estamos en el Hospital Almenara para que puedan buscarnos.